Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el estudio y tenemos una tremenda invitada, amiga de la casa, Natalia Barrera. ¿Cómo estás, Nati? Muy buenos días. Bueno, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Ay, qué rico tenerte, Natalia, la verdad. Sí, pues estuvimos la semana pasada conversando de temas muy distintos al que vamos a hablar hoy, pero vamos a aprovechar, como cierto es el mes de la mujer, vamos a hablar en el marco de este mes de la misoginia, un tema que tú manejas mucho, así que vamos a empezar hablando de eso, Nati, y cuál es el origen de esto. Cuéntanos un poco. Bueno, es muy importante que el odio a las mujeres, eso es lo que significa misoginia, tiene mucho que ver con la historia de la religión y la historia que va a poner a la mujer como parte del pecado, del error y el tema mucho con el deseo sexual. La historia de la misoginia va a iniciar primordialmente en la época griega, ¿sí? A través de los mitos, el mito de Pandora, que es quien abre la caja de todos los males de la humanidad, y ahí digamos que se va a personificar a la mujer como la creadora de todos los males. Pero ¿por qué a la mujer se la va a poner ahí? Primordialmente en la prehistoria la mujer ocupaba un rol dentro de la comunidad como pionera con la conexión a la vida y a la naturaleza. El secreto de la vida era propio de la mujer, por lo cual la mujer tenía mucho que ver con la medicina, tenía mucho que ver con las pociones. Por ahí nos vamos a ir un poco a la historia de las brujas, porque las brujas tenían mucho que ver con lo que la mujer hacía en esas cocinas. La historia de las brujas viene de las mujeres cerveceras, porque las mujeres van a crear la cerveza. Esto viene del antiguo Egipto. Y obviamente el hombre, cuando empieza a tener más manipulación y quiere competir con las mujeres, va a empezar a decir que estas mujeres estaban haciendo pecados, es decir, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Recordemos que la mujer, en el momento donde aparece la religión, la mujer tenía que estar siempre acompañada de un hombre, ¿sí? Entonces las mujeres viudas, las ancianas o las mujeres solteras, obviamente eran catalogadas como brujas. Esto llevó a que la mujer tenga que sí o sí es tener una familia o tener una pareja para no ser acusada y poder sobrevivir. Ahora, las mujeres tenían grandes conocimientos de las hierbas. Ya el mismo Paracelso, este alquimista y médico, contaba que lo que había aprendido del poder de las hierbas y de la medicina había sido por estas mujeres, porque la información pasaba de boca a oreja. Entonces, la misoginia viene porque la mujer es la guardiana del conocimiento antiguo. En la época de la religión, el catolicismo, lo que va a hacer es no solo mandar a la hoguera a las mujeres que eran las comadronas, las que ayudaban a dar a luz a los bebés, sino también las que se encargaban de que las mujeres pudieran abortar o pudieran protegerse de los hombres, porque también había muchas violaciones en eso entonces. Se apropiaba mucho de la mujer y la mujer tenía que defenderse de alguna manera. Entonces, estas mujeres sabias lo que hacían era cuidar no solo a su comunidad, sino a las mujeres para que pudieran defenderse ya que estaban solas. Entonces, la iglesia va a mandar a matar a todas estas mujeres que tenían este tipo de conocimientos para que primero no exista el aborto y entonces así la familia se pueda reproducir y la iglesia poder cobrar mayores impuestos, ¿sí? Lo que pasaba con esas mujeres una vez que se las mataba era, se les robaba los libros, estos libros o se guardaban o se quemaban, porque en realidad lo que se quería era anular el conocimiento. La palabra herejía, de donde va a venir esta misoginia a las mujeres, y la palabra pagano, que tiene que ver con la naturaleza, lo que va a encerrar es el culto a la madre tierra. La mujer, por ser la guardiana de las hierbas, la guardiana de esta sabiduría y de los cultos paganos, va a ser nombrada como la pecadora, la conexión con el demonio, porque el demonio siempre lo vamos a ver personificado en el arte con el fuego y estar bajo tierra. Porque en realidad habla de las raíces de la tierra, ¿no? Habla del culto pagano y cómo la iglesia intentó de alguna manera
proclamar que este tipo de dioses o este tipo de culturas en realidad tenía más que ver con algo demoníaco. En realidad no era así. El culto pagano tenía mucho que ver con los ciclos de la naturaleza, venerar a la naturaleza en sí misma y venerar a la naturaleza como un vehículo sanador. Es decir, la gente del campo sabía intuir, sabía conectar con las épocas de cosecha, sabía prevenir ante las catástrofes naturales. Hoy la mujer está ocupando un nuevo lugar, hoy está defendiéndose, pero obviamente todo esto que pasó durante tanto tiempo, donde a la mujer se la va a poner en un lugar de, o sea, los griegos la van a nombrar a la mujer como el hombre incompleto, es decir, la mujer es histérica, fíjense la ignorancia, la mujer es histérica y está loca porque está incompleta y entonces su insatisfacción hace que obviamente no sea, digamos, igual al hombre. Entonces ahí empieza la desigualdad. En realidad esto tiene mucho que ver con la ignorancia de no comprender que el órgano femenino es en su mayor parte un pene más pequeño, el clítoris que tenemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que comprender que lo que se buscaba a través del odio a las mujeres era destruir el conocimiento, porque las mujeres eran mujeres instruidas, mujeres que sabían utilizar las hierbas, mujeres que sabían sobre la intuición y podían revelar las mentiras, por lo cual no se dejaban dominar. Y lo que se buscaba era dominar las mentes, dominar a las comunidades para que puedan someterse al poder de turno. Entonces el odio a la mujer es el odio a la sabiduría, es el odio a la naturaleza, a los ciclos de la intuición. Por eso a la mujer se la ha nombrado como lo oscuro, símbolo de la luna por sus ciclos. ¿Pero por qué está nombrado como lo oscuro? Porque la mujer es húmeda, es el agua, está regida por los ciclos de la luna. De ahí nos van a venir los ciclos psíquicos y emocionales. Todo lo que tiene que ver con la intuición, con las emociones, con las enfermedades mentales, está ligado a la mujer. Y por eso en la antigüedad, todo lo que tenía que ver con trastornos mentales se los nombraba como una magia negra. Esta magia negra, que nosotros lo tenemos como algo negativo, en realidad era la manera de catalogar la magia de las curanderas y de las mujeres sabias, porque sí, la magia negra representa la magia de las mujeres, mientras que la blanca representaba el guardapolvo blanco de los médicos y de los hombres nobles que podían acceder a los estudios, porque tampoco podían estudiar todo, sino las personas que tenían un poder adquisitivo y también que eran masculinos. Por lo cual las mujeres estudiaban en secretos, enseñaban a sus hijos y trataban de instruir para que no se perdieran los conocimientos. Bueno, Nati, pero el tema de que las mujeres, cierto, estén bajo la luna, que se les haya llamado de histéricas y por tener alguna sabiduría quizás oculta que supuestamente no la debiesen tener, los hombres en algún punto, o sea, también se pueden regir por la luna. Finalmente la luna tiene que ver también con nuestros ciclos y que los tenemos todos los seres humanos, pero la mujer era castigada porque siempre se vio de una manera despectiva, ¿no? La mujer no podía tener ningún tipo de sabiduría y si se le tenía se le castigaba, pero finalmente, o sea, los hombres eran igualmente sabios que las mujeres, o sea, siempre lo hemos sido, ¿no? Claro, nosotros tenemos la energía femenina y masculina, somos la unión de lo femenino y lo masculino, solo que nuestra forma, nuestra materia va a tener un arquetipo activo. Nosotros tenemos como mujeres el arquetipo femenino en nuestra forma, es decir, estamos más anclados a lo femenino. Sin embargo, dentro tenemos ambas energías, porque es lo que nos ha creado. Lo mismo pasa con el hombre, el arquetipo del sol, lo masculino, el cielo, el espíritu, y la mujer, el alma, lo oscuro, lo inconsciente, la luna. Ambos se encuentran y ambos tienen que estar en equilibrio. Y esto en la antigüedad era así. Es más, el culto pagano del cual va a surgir este odio a las mujeres, en realidad equilibraba ambas polaridades, porque entendían que la mujer era muy organizadora, entonces ella era la que se encargaba no solo de ser recolectora, sino también de poder administrar eso para las épocas de hambruna. La mujer era la que cuidaba a los hijos, ¿por qué? Porque no se sabía si el marido iba a volver. Entonces era una manera de resguardar y de proteger a la familia.
Entonces la mujer va a cumplir un rol de protectora, pero también de cazadora. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la mujer también a la par trabajaba y cazaba junto a su pareja o junto a los hombres. Es decir, había un equilibrio. Ahora, ¿por qué se va a buscar desequilibrar esto? Porque las mujeres, al tener tanta conexión con lo intuitivo, con lo que se nombraba magia, que en realidad tenía que ver con la ciencia de ese momento, que era la ciencia de las hierbas, la ciencia de los ciclos, la ciencia de la luna, de los ciclos y los procesos emocionales y psíquicos que la mujer ya había entrenado y sabía poder comprenderlos, entonces podía operar sobre eso. De ahí nos va a venir el curar el empacho, nos van a venir muchas cuestiones que uno dice, no sé cómo funciona, pero funciona, porque tiene mucho que ver con esta sabiduría que fue pasando y se fue transformando la forma o la manera de nombrarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El desequilibrio va a partir porque lo que se está buscando es que las personas sean ignorantes. La mejor manera de gobernar a un pueblo, de una comunidad, es la ignorancia. Entonces, para generar la ignorancia, lo que hay que hacer es matar a los focos donde estaba el conocimiento primordial y ese conocimiento debía perderse. Sí. Entonces, la matanza a lo que es nombrado como hereje, la palabra hereje significa personas que piensan libremente, es decir, que tienen un pensamiento distinto, que no se dejan gobernar, que tienen una capacidad de cuestionar o de llevar a una experiencia, un conocimiento. Entonces, claro, no puedo creer por creer. Entonces, todos los que eran herejes, que eran personas instruidas, eran obviamente mandados a la hoguera porque se buscaba dominar. Obviamente no todos murieron, algunos se camuflaron sus creencias para poder sobrevivir. Sin embargo, seguían estudiando y seguían instruyéndose, porque hubo una gran época donde los estudios estaban prohibidos para la mayoría. Entonces, la mujer va a estar puesta en un lugar de error, de pecado, porque está muy relacionado con los ciclos de la naturaleza, como la sexualidad. Los paganos veían la sexualidad como algo normal, como algo natural, para poder crear la vida, y lo veían como algo sagrado. En cambio, la iglesia va a tener una mirada de la sexualidad como negadora, por lo cual va a tomar a la mujer como la que va a tentar al hombre, ¿sí? Como que la mujer es la que tiene poder sobre el hombre. Entonces, no solo se está dando a entender que la mujer tiene un gran poder de magnetismo con respecto a la sexualidad, sino también de que se la va a culpar de tentar a la sexualidad carnal. Obviamente, cuando se genera la historia de la sexualidad, hay dos vertientes. La que nos cuentan a nosotros de la Virgen, del pecado y demás, en realidad está mal traducida, porque si vamos al idioma real donde están escritos esos manuscritos, nos vamos a dar cuenta que la mujer que era nombrada como virgen, que lo tenemos nosotros así, en realidad era una mujer virtuosa y habla de una doncella. Nada habla de la castración de la sexualidad, sino de lo casto, de lo puro, ¿sí? De sin mancha, de ahí viene inmaculada, sin mancha. ¿Pero de qué mancha se está hablando? Nosotros asociamos que la mancha es la sexualidad, el orgasmo, el placer, pero en realidad se malinterpretó, porque lo que se está hablando es de una sexualidad como un animal, es decir, tener una sexualidad sin conciencia, porque la energía sexual en la antigüedad se utilizaba para crear. Por eso todos los templos antiguos tienen a sus dioses y a la sexualidad muy unidos, porque la sexualidad es la vía por la cual el humano puede crear y materializar y acercarse al concepto divino. Nati, ¿y en qué momento esto empieza a cambiar, cierto? A finalmente darle un lugar a la mujer, entender que bueno, cambiar también, cierto, la visión hacia la sexualidad y que es algo natural, cosa que hasta hoy finalmente la iglesia, de alguna manera, la iglesia católica especialmente, lo castiga, ¿no? Pero cosa que ya hoy día está tan claro que no es así. ¿En qué momento la mujer empieza a tomar un rol importante y menos castrado en la sociedad? Bueno, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora por el incendio que ocurrió en Nueva York, sí, a 129 mujeres que lo único que querían es que
se las valorara igual que a los hombres en el mismo puesto de trabajo. Obviamente las prenden fuego, volvemos al esquema de las brujas, y se trata de callar a las mujeres. Ajá. Obviamente la mujer va a tener que luchar por recuperar su lugar, por lo cual va a tener que entrar en un combate, entrar en una polaridad masculina para hacerse valer, que hoy lo vamos a ver mucho a la mujer puesta en un lugar de combate para hacerse respetar. Obviamente este desequilibrio que muchas veces vemos en la mujer, en la pelea de la mujer para tener los mismos derechos, para ser mirada desde un lugar de igualdad y que no se la someta, tiene mucho que ver porque viene herida durante muchísimas épocas, viene lastimada, abusada, negada desde todas sus formas, arquetípicamente, simbólicamente y realmente. Entonces la mujer va a iniciar este proceso de recuperar su poder primero a través de una lucha, el combate. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque para hacerme valer voy a tener que luchar hasta que en un momento se me haga escuchar. Entonces muchas veces vamos a ver muertes injustificadas, personas valientes, y vamos a empezar a ver entre líneas que los grandes descubrimientos tecnológicos y demás, siempre atrás hay alguna mujer, pero ha sido tapada su autoría. Esto pasa muy a menudo. Entonces la mujer está recuperando su poder ya desde el lugar de la lucha y de las muertes injustificadas. Hoy vamos a tomar mucho el tema de los femicidios y demás, y tenemos que transmutar esa posición de lucha para entrar en un lugar de valoración y volver a lo femenino desde la belleza, desde el respeto, desde un lugar de cuidado, porque a la mujer se la cuidaba antiguamente. ¿Por qué? Porque era la fuente de la sabiduría. Es decir, lo que hay que generar es un equilibrio de las fuerzas. No ponerlas en un lugar de igualdad, sino en un lugar de poder a ambas, ver sus diferencias y lograr esa integración tan esencial para poder generar una nueva era y un nuevo concepto de lo que es la pareja, de lo que es la sexualidad y de lo que es la percepción de la sexualidad con el deseo. Entonces, todo lo que estamos viviendo en la actualidad es parte de la revolución que la mujer ha generado. Todo lo que sucede en la sexualidad es el poder de la mujer que ha despertado y que genera que las personas empiecen a cuestionarse sobre cómo se sienten, sobre cómo piensan. O sea, la revolución de la mujer sucede psíquicamente, no sucede solo en la parte informativa de lo que podemos ver en la televisión o en las redes, sino psíquicamente. Todos los trastornos psicológicos, emocionales, esta búsqueda espiritual, es parte de lo que la mujer está generando para recordar el camino a la verdadera sabiduría. Es decir, si yo me siento mal y no hay una razón de ser, es decir, no me pasó algo, es porque hay algo en mi entorno, en mi naturaleza, en mi medio ambiente, que me está informando y que lo estoy sintiendo y percibiendo a través de mis sentidos. Y me está condicionando, me está generando algo químico emocional. Esto tenía mucho que ver con la intuición, poder prever sucesos, poder comprender lo que sucede en mi entorno y qué energías estaban condicionando a la persona. Esto fue nombrado como brujerías, como magia y demás, pero en realidad las mujeres lo que despertaban en sí era el poder del inconsciente, del oculto, de eso que no es material y que está encerrado y encasillado en la parte racional masculina y que tiene que ver con lo invisible y que le da forma a la materia. Por lo cual, el despertar de la mujer es el despertar de la sabiduría de lo invisible. Y acá es donde aparece la física cuántica, la epigenética, todo lo que tiene que ver con Internet, que es invisible, pero sin embargo genera energía, genera algo, genera una conexión. Toda esta evolución tiene mucho que ver con el despertar de la mujer. Por eso estamos en un momento de sabiduría, pero es caótico hasta que logremos equilibrar estas dos fuerzas que conviven dentro nuestro y que lo que buscan es volver a su equilibrio natural. Pero la entrada, por ejemplo, de Nati, el feminismo, ¿cierto? De la mujer tratando de ponerse en el lugar que le corresponde finalmente como ser humano, ¿no? ¿No ha sido un poco extremo en ciertas situaciones, incluso tan así, que incluso a las propias mujeres les ha costado también entender a sus compañeras de género? Muchas veces somos muy atacadas por las
mismas mujeres. Somos un género bien complejo en ese sentido, como que estamos acostumbradas de alguna manera a un trato distinto, por lo cual nosotras también somos así con nuestro propio género. Claro, porque nosotros fuimos educados para mirarnos diferentes. Entonces perdimos la conexión de la igualdad en el sentido del respeto mutuo, ¿sí? Yo puedo tener ideas distintas, preferencias distintas, gustos diferentes y conocimientos diferentes. Sin embargo, el atacar, el querer dominar a alguien desde mis conocimientos, obviamente tiene que ver con lo aprendido en este lugar de patriarcal, ¿no? De yo quiero someter al otro, ese amor que hemos aprendido que es la dependencia, que es el amo y el esclavo, y que en realidad nada tiene que ver con encarnar a la mujer. La mujer entra en un proceso de meditación, es decir, la mujer tiene que comprender que el otro tiene otras percepciones y otras ideas. El poder de la mujer tiene que ver con aprender a comunicar su idea sin que el otro se vea atacado. Por eso te decía que el inicio empieza como una lucha. ¿Por qué? Porque hay mucho enojo. Es como que el odio a las mujeres ahora se transforma en el odio a los hombres o al sistema en sí, que ha dominado a la mujer. Sí. ¿Por qué? Porque es como que estamos reaccionando a través de la herida, a través de la injusticia, a través del dolor. Y obviamente hasta que no sanemos esa herida, vamos a seguir queriendo ser respetados desde este lugar. Y nos pasa en lo más habitual. Nosotros lo podemos ver reflejado en la humanidad, pero nos pasa en nuestra vida que cuando alguien te lastima o te hace daño, te es muy difícil salirte de la herida y poder tener una visión más comprensiva, porque siempre vas a estar mirando en base a lo que el otro me hizo o te hizo. Entonces, tenemos que sanar las heridas primero para lograr ese equilibrio. Yo creo que es parte de un proceso, es parte de una comunión, y que obviamente muchas veces las mujeres se polarizan tanto en lo masculino por el afán de ser respetadas por su enojo y su dolor, que está justificado. Porque no es que están mintiendo, están diciendo estoy herida, tengo dolor y me da bronca esto y lucho por esto. Y vos que no te realzás ante esto, siento que no estás de mi lado. Y en realidad no, tiene que ver cómo cada uno vive la experiencia y vive esa percepción. Entonces trata de luchar contra lo masculino, se trata de integrarlo, porque nosotros tenemos ambas fuerzas. Entonces, si nosotros bloqueamos lo masculino o lo dominamos, se acaba la pareja. ¿Y qué es lo que pasa en la humanidad? Se está acabando la pareja, estar a la par. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber mucha soledad. Y tenemos que entender que la soledad nos invita a entender que estamos repeliendo toda la parte masculina. Estamos haciendo que se excluya esa parte y estamos haciendo lo mismo que nos hicieron. Entonces Claro, se trata de integrar, de volver a unir, que es lo que hacía la mujer en épocas antiguas. Totalmente. Nati, es un tremendo tema el que tenemos acá para conversar, ¿cierto? Más encima nosotras dos mujeres conversando de este tema. Hay mucho que hablar, tiene que ver también con la feminidad, con cuánto nos queremos, con cómo nos respetamos, entre también nosotras, todo nuestro género, las mujeres entender que también somos sensuales, sexuales y todo ese mundo que también hay que perdonarse, yo creo, nosotras mismas. Bueno, hoy estábamos conversando con la Nati Barrera, ¿cierto? Nuestra amiga que es alquimista y todo, pero estábamos hablando de un tema súper importante que tiene que ver con la mujer, más ahora que estamos viviendo, ¿cierto?, el mes de la mujer. Así que, hola Nati, contactamos de nuevo contigo ahí desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Me escucha Nati? Sí, ahí estás. Muy bien. Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Oye, Nati, ¿sabes qué? Habíamos quedado, bueno, siempre un tema súper importante todo lo que estábamos hablando, pero yo te comentaba un poco que tenía que ver también con que la mujer en general nos ha costado un poco hacernos cargo también de nuestra femineidad, y por eso quiero como que toquemos este tema que es súper importante, porque siento que el tema sensual y entender que somos mujeres y que tenemos este cuerpo, ¿cierto?, lindo, cuidarlo, protegernos, amarnos y también sentirnos orgullosas de nuestra sensualidad y nuestra femineidad,
no cambiarlo y no tampoco en algún punto siento que a veces estamos como en esta competencia con el hombre y por como cierto, por parecernos y por estar al mismo nivel que lo estamos como seres humanos, pero somos otras, somos distintas, somos mujeres, somos madres, somos sensuales, tenemos una femineidad, un cuerpo, ¿cierto? Maravilloso del cual nos tenemos que sentir orgullosas. Y en ese sentido, ¿cómo ves que estamos en ese nivel? ¿Haciéndonos cargo de eso o haciéndonos un poco las locas y acercándonos más bien a una masculinidad en vez de acercarnos a nuestra feminidad que es tan importante? Bien, lo femenino es lo receptivo, es lo intuitivo, la parte de la intuición, todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo espiritual, con los misterios de la vida, ¿sí? La mujer encarna la vida, por lo cual en las culturas más antiguas se la toma como el vehículo de Dios para crear. Por lo cual la mujer tiene un gran poder, un poder que tiene que habitar, que tiene que recordar, que tiene que reconocer. Ahí está el misterio del amor. Inclusive la palabra mamá no solo significa alimento, sino también significa amor. Por lo cual ese deseo de encontrar el amor, que el camino no espiritual es el amor, tiene que ver con volver a recuperar esa mujer, eso femenino que está en cada uno de nosotros. Sí. Inclusive en la misma naturaleza, los hombres tienen tetillas como un recuerdo que en el inicio todos fuimos formados femeninos. Luego de los 3 meses se va a armar lo que digamos el sexo, si va a ser masculino o femenino, pero en el inicio está el recuerdo de lo femenino como un poder creador. Entonces la mujer tiene que volver a equilibrar las energías. Tanto lo femenino como lo masculino conviven dentro. Nosotros por nuestro cuerpo, por nuestra forma, representamos lo femenino. ¿Y qué le pasa a la mujer con sus formas? Está en constante lucha. Esta inconformidad constante con respecto al cuerpo, con respecto a no tener el cuerpo que quiero, a no sentir el cuerpo como quisiera sentirlo en el placer sexual, tiene que ver con todas estas creencias impuestas durante tantos siglos sobre el poder de lo femenino como algo negativo y ligado al placer sexual. Entonces la mujer no tiene placer de su cuerpo, está desconectada de su cuerpo porque fue parte de esta programación. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero en lo interno para recuperar. Es decir, mi cuerpo y yo tenemos que volver a estar en equilibrio, porque el cuerpo representa también este aspecto masculino, que es la imagen que yo doy al mundo, lo que muestro, lo que soy. Y tengo que comprender que el cuerpo es un vehículo, es la manera que yo tengo de expresar a través de la forma mi existencia. Entonces el cuerpo va a manifestar muchas cuestiones que son psíquicas y emocionales. Entonces el cuerpo muchas veces no lo podemos modificar en su forma desde el lugar material. Por ahí las personas dicen, bueno, tengo kilos de más, quiero hacer dieta, quiero hacer ejercicio y sin embargo haga lo que haga, la cosa no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que sabemos es que psíquicamente y emocionalmente el cuerpo representa una función a un conflicto emocional. Por ejemplo, el miedo. La mujer ha ganado en peso, se ha hecho grande para poder competir. Entonces, muchos sobrepesos tienen que ver con inseguridades, con miedo, con hacerme fuerte, con hacerme, digamos, el pilar de la familia. Entonces, muchos sobrepesos, especialmente en la cadera, tienen que ver con soportar. Yo tengo que hacerme cargo de todo. Y entonces la función biológica de la mujer es acumular más grasa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro biológico reconoce que cuando le falta dinero a la mujer, cuando no tiene un hombre que la proteja, cuando se siente sola, solo cuentas consigo misma. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a manifestar más materia, porque la mujer es tan creadora que tiene el poder de materializar en su propio cuerpo las soluciones que quiere ver afuera. ¿Por qué? Porque está conectada con la magia. Por eso la mujer cuando dice, a vos te pasó algo, le dice al hijo, yo te parí, yo sé, es porque la mujer tiene esa conexión y eso era lo natural. Pero esto mismo que sucede con el hijo o con un amigo que decís, uy, te pasa algo, veo que algo te pasó. Estás con una cara que yo ya lo siento, o cuando siento en un lugar, tiene que ver con este poder psíquico que
que tiene la mujer y que es parte de su naturaleza y que el hombre también lo tiene, porque muchas veces está conectado con lo femenino, con la parte intuitiva, con la parte espiritual y que generalmente se intenta cortar o domar. El hombre no tiene que sentir emociones, no tiene que pensar en lo invisible, eso son tonterías y obviamente ahí está ese conocimiento oculto, está la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque las mujeres, al igual que este aspecto femenino que tenemos todos, es lo que hace que podamos percibir lo que es invisible a los sentidos. Eso que no está en la materia, pero que forma la materia y que hoy la física cuántica lo va a nombrar como el efecto del observador y como lo que sería la teoría de cuerdas. Es decir, hay una vibración, hay una energía que no está por mis 5 sentidos y que yo puedo percibir y que si la estoy percibiendo es porque puedo también utilizarla a mi favor. Entonces, recuperar el poder femenino tiene que ver con a alinearnos con nuestra materia, con nuestro cuerpo, dejar de estar en una lucha para informarle a nuestro cuerpo cómo queremos ser, porque la mujer tiene una gran capacidad de moldear la materia, de crearla y manifestarla. Por eso la mujer genera cosas. El tema es que cuando no aprende a utilizar su energía femenina y está desequilibrada, lo que genera son síntomas psíquicos, es decir, angustias, depresiones, tristezas, enojos, y se desborda. Por ser lunar se desborda, o sea, es como que ni siquiera sabe por qué se siente así. Obviamente el marketing ayudó mucho a ver estos ciclos de la mujer para ganar. ¿Por qué? Porque los shopping están hechos para las mujeres, porque la mujer compra por un impulso emocional. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos tristes por una situación, que si yo perdí el trabajo y voy al shopping y me compro un par de zapatos y digo, ay, qué lindo, ¿para qué? Para tapar ese vacío emocional. ¿Por qué? Porque siento que perdí algo. Ahora llego a mi casa, pongo los zapatos y no los uso. ¿Por qué? Porque tengo ropa que no uso, porque eso yo lo compré en un momento donde me sentía muy mal y muy débil. Entonces mi inconsciente no se olvida y asocia ese par de zapatos a un evento puntual. Por eso las mujeres tenemos cada vez más ropa, cada vez tenemos menos para ponernos y al mismo tiempo tenemos más recuerdos de situaciones emocionales donde hemos comprado un objeto ¿para qué? Para canalizar esa emoción. ¿Qué es lo que hacemos las mujeres? Decimos, bueno, me siento triste, me siento angustiada, voy al shopping, me compro una campera, voy a poner toda esta angustia y esta tristeza en la campera. Y yo me voy a liberar. Pero claro, la campera la voy a tener que sacrificar. ¿Por qué? Porque hay algo que me va a decir que cuando yo me ponga la campera voy a traer situaciones que tienen que ver con esa energía. El tema es que no recordamos en el momento que compramos la campera. Y entonces no nos damos cuenta que en esa ropa que nosotros nos estamos poniendo en el momento que nosotras la compramos, le estamos dando una identificación psíquica. Y obviamente el poder que tiene la mujer es atraer situaciones similares a esa energía con la cual conecto con la campera. Nati, pero no pasa algo, siento yo, que va mucho más allá incluso de todo esto, que yo siento que el hombre también se parece muchísimo a la mujer. Hoy día estamos, o siempre lo hemos sido, hoy día es más evidente, creo yo, esta similitud en lo femenino y lo masculino. Pero también hay un proceso, siento, que pasa tanto como del hombre como de la mujer. La mujer queriendo buscar un feminismo, ¿cierto? Siendo que aún no se desarrolla totalmente desde mujer como lo es. O sea, desde la básica, desde de que todavía ni siquiera tiene una conexión total con su sexualidad. Hay tanta mujer hoy día que ni siquiera se ha conectado con su ser más íntimo y ya quieren dejar de ser mujer y quieren estar a la par de un hombre sin entender todavía lo que son ellas como mujeres. Entonces, siendo como que los procesos de algún modo se han ido limitando, o sea, se cortan en un punto y quieren pasar a otro cuando ni siquiera han terminado el primero. O sea,
tanto hombres como mujeres no hemos llegado a nuestro desarrollo total de conocernos y de entendernos como personas, como individuos, de cómo funcionamos, de cómo ni siquiera hay mucha mujer tan castrada hoy día sexualmente, emocionalmente, tanto como los hombres, tanto mujeres como hombres, pero hay un desconocimiento absoluto de nuestra propia sensualidad y sexualidad y queremos pasar ya a parecernos a los hombres o ir a la competencia, siendo que todavía ni siquiera nuestra femineidad está en un punto necesario para poder entendernos. O sea, siento que desde ahí también hay una falta muy grande y esa competencia nos lleva a un punto totalmente en el cual no podemos conocernos aún como mujeres para poder pasar a esta otra etapa como seres humanos, independiente de hombre o mujer. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, o sea, estamos todos viviendo un proceso de alineación de los afectos y de la parte psíquica masculina. ¿Por qué? Porque todos somos femeninos y masculinos. Tenemos que entender que nuestros deseos con respecto a la sexualidad o cómo yo me percibo o lo que a mí me gusta tiene que ver con parte de mi proceso interior y no estamos hablando puramente de lo que es la sexualidad y los gustos frente a esa preferencia, sino de los arquetipos que conviven dentro de todos, ¿sí? Es decir, nuestra parte masculina que tiene que ver con el labor, con la autoridad, con aprender a poner el límite, con el poder de llevar un pensamiento a la acción. Eso es lo masculino en nosotros. Es el poder de defenderme, es el poder de proveer. Entonces la mujer, al querer trabajar, al querer estar sola y poder depender de ella misma, va a tener que incorporar este aspecto masculino y parecerse un poco a las acciones masculinas para encarnar ese poder que está necesitando para materializar sus metas. El tema es el desequilibrio. El hombre también necesita de lo femenino, porque lo femenino tiene que ver con la confianza, el afecto, la hermandad, la comprensión, el sentir, el permitirme sentir y el permitirme también conectar con mi entorno. La mujer es conectora del entorno, ¿sí? Es la que une a la familia, la que une los entornos. Entonces el hombre también fue muy excluido de la conexión con las emociones. Entonces el hombre está incorporando todo lo que es la parte emocional, se está permitiendo llorar, se está permitiendo decir esto no me gusta, se está permitiendo decir me siento mal, me haces mal, y está aprendiendo a poder expresar cosas que tienen que ver con el género femenino. Entonces, ambos estamos aprendiendo a convivir con ambas energías que están dentro nuestro. El tema que en las culturas antiguas, en las comunidades, lo que sucedía es que en el momento donde el niño pasa a lo que sería su etapa de adolescencia, donde a la mujer le viene la menstruación, donde el hombre empieza a conectar con su sexualidad, lo que se hacían eran rituales específicos de conexión con ese poder. Es decir, nosotros perdimos esa conexión y lo vemos como un pasaje a algo biológico. Y en realidad nos falta psíquicamente un simbolismo. Es decir, entender de que yo dejo de ser un niño para entrar en un proceso de maduración. Y que eso conlleva responsabilidad, conlleva un despertar sexual, conlleva un nuevo encuentro con mis emociones y con mi proceso de pensamiento y mi sentir. Y empiezo a generar otras cosas. Entonces tengo que hacer una sintonía con mi cuerpo para reconocer que en mí se está produciendo un cambio, que estoy entrando en la primavera de la vida, que estoy entrando en un proceso de atracción muy fuerte y que tengo que aprender a domarlo. Entonces se hacían rituales, por ejemplo, los hombres lo que tenían que es ir a la noche al bosque a cazar un animal y tenían que volver con el animal para demostrarle a su comunidad que ya eran hombres, por lo cual tenía que enfrentar el miedo de la noche. ¿Ves? El niño tiene miedo a la noche, al oscuro, a lo que pueda pasar. Entonces, si el niño quería pasar de niño a adulto, tenía que demostrar que ya no le tenía miedo a la oscuridad, que se podía meter y que se podía defender. ¿Sí? Y la mujer también tenía que conectar con sus ciclos. Ya le venía la menstruación y generalmente esa sangre se echaba a la tierra, se hacían rituales y se le empezaba a enseñar a la mujer el poder de las hierbas y de las mancias, es decir, los oráculos y demás, para que entre en un proceso más de introspección. Y se le enseñaba a conectar con su cuerpo y sus ciclos
para generar vida y generar atracción. Bueno, hoy Nati, también sabemos mucho de cómo funcionamos, ¿cierto? Con nuestro ciclo. De hecho, cuando llega el día, ¿cierto? Y que empezamos a menstruar, no sé, estamos mucho más abiertas, mucho más receptivas, ¿cierto? Y después cuando llegamos antes, cuando muere, porque por eso es tan importante también, y yo no sé si todas las mujeres tenemos la posibilidad de entender nuestro ciclo, porque si entendiéramos ese ciclo también entenderíamos el proceso por el que estamos pasando, y que hay días que somos más receptivas, hay otro día que estamos muriendo finalmente por dentro, ¿cierto? Y que tiene que ver con que ya no existió la ovulación, entonces por lo tanto perdimos y tenemos este desangramiento. Entonces yo creo que hoy día también hay una rama, o no sé si una rama, hay muchas mujeres que sí están conectando con eso y se están entendiendo mucho más también en sus procesos. Y eso creo que hoy día también es algo súper importante para que podamos de algún modo entendernos más nosotras mismas, porque a veces nos cuesta tanto entendernos y a veces nos da tanta rabia con nosotras decir por qué nos despertamos así pensando de una manera y después al otro día pensamos de otra, o estamos molestas y el resto sentimos que los hombres y que vivimos también en un mundo de hombres, ¿cierto? Porque digamos lo que digamos, yo siento que igualmente hoy día aún seguimos movilizándonos en la parte laboral, en un mundo más bien mandado por el hombre. Entonces, llegar a este entendimiento siento que es fundamental, más que para los hombres, para nosotras, para poder así tener una vida mucho más fluida y mucho más sana, en todo sentido. Porque finalmente este mundo también, claro, va a pasar muchos años quizás al que podamos estar los dos, tanto hombres como mujeres, en un mismo punto, ¿cierto? Sintiéndonos con los mismos derechos, porque eso no es así todavía. Estamos en una lucha permanente, pero antes de llegar y ganar esa lucha, yo creo que también tenemos como que entendernos nosotras mismas en nuestros procesos internos, y que esos procesos no van a cambiar porque somos mujeres. Exacto, tenemos que volver a escuchar el cuerpo, a escuchar nuestros procesos emocionales, a entender que vivimos ciclos lunares y que tiene mucho que ver con la parte psicológica y emocional, que la mujer es cambiante como la luna. Entonces, comprender que en la antigüedad estas fases lunares, estas fases cíclicas que la mujer tiene que atravesar mes a mes, era acompañada con rituales, era acompañada con hierbas, era acompañada en la unión de otras mujeres para usar esa energía como un puente a descubrir lo que tenía que hacer en su familia, lo que debía cambiarse, qué le hacía mal. Era un proceso de purgar, de limpiar, y se utilizaba esa energía y se desembocaba generalmente en lo que nosotros nombramos como magia. Pero en realidad la mujer usaba ese poder psíquico. Hoy nosotros sentimos un montón de cosas y no sabemos qué hacer con eso. No sabemos ni cómo liberarnos de esas emociones que muchas veces son el residuo de lo que atravesamos durante el mes y que el cuerpo nos pide sacar y limpiar porque estamos cansadas y no sabemos cómo hacerlo. Entonces las mujeres, por ejemplo, lo que hacían era en el momento de limpieza, cuando les venía la menstruación o cuando se sentían sobrecargadas, agarraban un cepillo y el pelo que te queda en el cepillo lo sacaban y lo prendían en el fuego, porque el pelo no solo tiene toda la fuerza psíquica, porque es la manera en donde se percibe el entorno, el pelo tiene mucha fuerza, sino que también ahí estaba encerrada las emociones que la persona quería liberar, por lo cual se quemaba en el fuego y se le pedía al fuego que me libere de esta angustia, que me libere de esto que no me deja pensar, que estoy todo el tiempo pensando en esto y no lo puedo solucionar. Entonces se hacían hogueras o frente a una vela y se prendía ese pelo. Entonces se hacían ese tipo de rituales, especialmente cuando te venía la menstruación, porque era un momento de sacar, de liberar y de renovar toda la parte psíquica. Obviamente nosotros perdimos un montón de estos rituales tan necesarios en esta época donde hay tantos trastornos mentales y emocionales que no sabemos por qué nos sentimos así. Entonces tenemos que recuperar la unión con nuestras partes emocionales, aprender a escucharnos y obviamente un proceso interior. Hoy tanto hombres y mujeres
estamos más abiertos a ir a terapia, a hacer terapias alternativas, a sanarnos internamente, porque entendemos que hay traumas, que hay heridas que necesitan ser miradas, que quizás vivimos en la infancia o que no nos dejan avanzar porque repetimos patrones. Y obviamente estamos todos volviendo a casa, a lo interno, a mirar adentro, a esa oscuridad donde están nuestras sombras, nuestros dolores, esos traumas que están esperando a ser mirados. Y obviamente es el poder de lo femenino en cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, lo que va a hacer que recuperemos esa unión y recuperemos la fuerza para sacar esa oscuridad que está dentro nuestro y que se manifiesta a través de síntomas y conflictos en nuestra vida diaria. Nati, te quiero agradecer esta conversación, ¿cierto? Porque es muy entretenido siempre hablar de nosotras, de nuestro género y evidentemente de todo el crecimiento que ha tenido la mujer y lo importante que es hoy también en la sociedad. Y no solo las cosas que vivimos al día a día, sino también cómo hemos evolucionado y hoy día cómo estamos empoderadas también y siendo muy participativas y de hecho llevando, ¿cierto?, siendo líderes en distintos aspectos hoy día de la sociedad. Te quiero agradecer, Nati, gracias por conectarte con nosotros. Muchas gracias, bueno, que tengan una excelente semana y recuerden que en mi Instagram van a tener muchísimos rituales para hacer, nataliabarrera.escuelaneferport, si quieren hacer algún ritual para sanar esas energías que queremos liberar. Gracias Nati por estar con nosotros. Un besito grande. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. ¿Nos vamos con contradicción o a la vuelta, mi director? A la vuelta, me dice el director Alex. Un besito. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vemos más, luego volvemos con más Emprendidos.